con muchas particularidades y un parásito muy frecuente además en nuestro medio. Y además un parásito cosmopolita. ¿Sí? Vamos a hablar de por qué este parásito es tan frecuente, por qué esa parasitosis es tan frecuente, y vamos a hablar de la importancia médica que tiene. ¿Sí? Hablamos de Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un protozoario del filum Apicomplexa, y como ustedes ya han visto en una anterior clase, hemos hablado de los Apicomplexa y hemos hablado de sus características. Una de ellas era que una gran parte de sus ciclos son intracelulares, y por esa razón todas las especies del filum Apicomplexa son parásitos, ¿no? Toxoplasma gondii es un parásito que tiene como hospedador definitivo al gato y a otros félidos, y por lo tanto esa es una de las razones por la que es tan frecuente en el área rural, en el área urbana, porque sabemos que el gato es la segunda mascota preferida del hombre, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de este parásito. Hoy vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de las características morfológicas de Toxoplasma gondii, vamos a hablar del ciclo biológico. Ojo con esto porque tiene un ciclo complejo, tiene diferentes etapas en el ciclo biológico, y recuerden, los parásitos del filum Apicomplexa tienen de todos modos siempre ciclos complejos. Vamos a hablar del ciclo de transmisión, que no es lo mismo que el ciclo biológico, pero vamos a hablar de cómo se transmite, principalmente la transmisión al hombre, ¿sí? Y finalmente vamos a llegar a hablar de los mecanismos de infección para el hombre. La primera práctica de Toxoplasma gondii la van a llevar hasta este contenido. La clase del día jueves, que la va a dar el doctor Martínez sobre toxoplasmosis, es para la práctica número 15, que es para la subsiguiente semana todavía. ¿Sí? Bien, esta diapositiva seguramente ustedes la recuerdan bien, la hemos visto cuando hemos hablado de Cryptosporidium, y hemos hecho referencia a esta diapositiva justamente para ver un poco la clasificación taxonómica del parásito, ¿verdad? Entonces son del reino protista, del filum Apicomplexa, y hay una subclase que es la subclase Coccidia, ¿no? Y dentro de esta subclase Coccidia están subórdenes Aemosporina, donde van a estar Plasmodium, lo vamos a ver en el siguiente rote. Ya hemos visto al suborden Eimedina, hemos visto a la familia Cryptosporidae y a la familia Emridae. Hemos hablado de estas especies cuando hemos hablado de la criptosporidiosis, y hoy nos toca hablar de la familia Sarcosistidae, donde van a estar los apicomplexas, los protozoarios apicomplexas, que tienen la característica de desarrollar quistes tisulares. Recuerden ustedes, cuando hablábamos de Cryptosporidium, en ningún momento habíamos mencionado de la capacidad de este parásito de desarrollar quistes tisulares. En cambio, Toxoplasma gondii, que es la única especie de importancia médica de esta familia, va a tener esa capacidad de desarrollar quistes tisulares en los vertebrados, ¿sí? Entonces, eso simplemente para que recuerden y para que tengan claro que Toxoplasma gondii, igual que Cryptosporidium, que Cystisospora, que Cyclospora, es un parásito del filum Apicomplexa y es un coccidio, ¿sí? Y ustedes verán un poquito más adelante que también es un coccidio intestinal, pero es un coccidio del intestino de los félidos, en este caso del gato, no parasita el intestino del hombre. Y vamos a ver enseguida por qué es entonces importante para el hombre. Entonces, empezamos, como siempre, diciendo que es la toxoplasmosis, ¿sí? Es una parasitosis de los animales de sangre caliente. Cuando hacemos referencia a los animales de sangre caliente, nos referimos a las aves y a los mamíferos, ¿verdad? Que tiene como agente causal a Toxoplasma gondii, ¿sí? Un parásito que es del filum Apicomplexa, y por lo tanto, algo que les había recordado en la anterior clase, es que estos parásitos del filum Apicomplexa morfológicamente se caracterizan porque van a tener un complejo apical en algunas de sus formas biológicas. Estas formas biológicas, que como denominación van a tener el nombre general de zoitos, van a tener esta característica de tener este complejo apical, ¿sí? Este complejo apical va a estar conformado por un anillo, apical, el conoide,
las róptrias y los micronemas, ¿no? Este es un dibujo, no es una fotografía, ¿no? Estas son las róptrias y lo que está rosado serían los micronemas. Luego, es una célula que se caracteriza por tener, lógicamente, un núcleo, tiene retículo endoplásmico y tiene mitocondria, a diferencia de algunos otros protozoarios que hemos visto antes. Entonces, esta sí tiene mitocondria. ¿Qué es importante recordar de los parásitos del filo apicomplexa? Que cuando tienen este complejo apical, las formas biológicas que tienen este complejo apical son formas invasivas. Recuerden, los parásitos, las especies del filo apicomplexa, una parte o gran parte de su ciclo lo cumplen dentro de una célula. Por lo tanto, para invadir la célula, necesitan unirse a receptores de membrana de la célula hospedadora gracias a su complejo apical. ¿Sí? Dime un momentito, por favor. Chao. Bien, entonces, en Toxoplasma gondii, varias de las formas biológicas van a terminar en esta denominación de zoito, a ver, taquizoito, bradizoito, merozoito, y por lo tanto ustedes cuando escuchen eso van a recordar que son formas biológicas invasivas, que tienen la capacidad de invadir una célula, ¿sí? Si decimos que es una parasitosis de los animales de sangre caliente, desde ya podemos entonces asumir que es una zoonosis, ¿verdad? Es una zoonosis. De hecho, es una zoonosis ampliamente distribuida, puede afectar, aquí decimos animales de sangre caliente, por lo tanto, aves y mamíferos van a poder ser afectados y van a poder ser hospedadores de este parásito, ¿sí? Algo que ya había adelantado en la primera diapositiva es que el gato y otros félidos son hospedadores definitivos. Por lo tanto, ustedes ya se deben estar imaginando que este parásito es un parásito de ciclo heteroxeno, porque necesita de dos especies hospedadoras diferentes para completar su desarrollo. Y los félidos y el gato, yo nombro al gato como una situación separada, porque en realidad en la transmisión en la que el hombre está relacionada, en el ciclo de transmisión en la que el hombre ingresa, es el gato el hospedador definitivo, ¿no? Porque el hombre difícilmente va a tener contacto frecuente con otros félidos. Por lo tanto, el hospedador definitivo en el medio doméstico es el gato. ¿Sí? Y a este se denomina hospedador definitivo porque es el hospedador en el que va a ocurrir la reproducción sexual del parásito. Recuerden que los parásitos del filo apicomplexa tienen reproducción sexual y asexual de manera alternada. Por lo tanto, el gato, al ser el hospedador definitivo, es donde ocurre la reproducción sexual. ¿Sí? Y otros animales, aves y mamíferos, entre ellos incluidos el hombre, ¿no? Van a ser los hospedadores intermediarios. Por lo tanto, en las aves y los mamíferos y el hombre que cumplen el rol de hospedador intermediario no existe reproducción sexual. En estos hospedadores es donde se va a desarrollar este quiste tisular del cual yo les he hablado en la anterior diapositiva. Entonces, fíjense, la primera gran cosa que ustedes pueden deducir de esa diapositiva es que este parásito afecta a una gran gama de animales, ¿no? El gato en el medio doméstico, otros félidos en el medio selvático, y en el medio doméstico varios tipos de animales, entre aves y mamíferos, ¿no? Que van a estar en contacto con el hombre y le van a servir porque son parte de su cadena alimenticia. Bien, entonces, seguimos con esto de que es la toxoplasmosis y podemos decir que la toxoplasmosis es probablemente la parasitosis más extendida y frecuente en el mundo, incluso más extendida que la malaria, ¿sí? La malaria es la enfermedad parasitaria más importante en el mundo, pero la toxoplasmosis es la parasitosis más extendida. Entonces, nos preguntamos por qué, si es tan extendida y tan frecuente, no es la más importante, ¿sí? Porque vamos a ver hoy un poco, pero más en la siguiente clase, que esta parasitosis es una parasitosis principalmente
es principalmente una infección y no una enfermedad. Ustedes saben esa diferencia, ¿verdad? Cuando decimos que es una infección y no una enfermedad, quiere decir que permanece infectando a las personas, pero no le provocan signos, sintomatología. Es habitualmente una infección asintomática. No, yo no voy a hablar de esto porque no le corresponde a mi parte como tal, pero solamente he puesto esta diapositiva para que ustedes vean que no es una parasitosis que está circunscrita a medios rurales o a países en los que hay precariedad o falta de saneamiento básico como el nuestro. De hecho, es una parasitosis ampliamente distribuida en el mundo y los países desarrollados, ¿no? Países desarrollados como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, Brasil, estos países van a tener altas prevalencias de toxoplasmosis, ¿no? Fíjense, por encima del 30%, no por encima del 40%, entonces son altas prevalencias. De hecho, ¿cuántos estamos en esta clase en este momento? Probablemente estamos unos 100, ¿no? Estamos 110. Sí, yo les aseguro que de las 110 personas que estamos en esta clase, 30 personas por lo menos tenemos toxoplasmosis. Estamos infectados con toxoplasma gondii. Y ustedes dirán, pero yo nunca me he sentido enfermo por esta situación. Y es cierto, la toxoplasmosis habitualmente es una infección asintomática que pasa desapercibida. Pero ojo, es una infección habitualmente asintomática, pero también es una infección oportunista, ¿sí? La gran mayoría de las personas están asintomáticas. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario puede autolimitar, bueno, no sé si la palabra está bien dicha, pero puede modular con el parásito de manera que el parásito no se elimina del organismo, pero tampoco provoca una infección o una enfermedad severa, ¿no? Entonces, una persona puede permanecer durante toda su vida infectada por Toxoplasma gondii sin desarrollar ningún cuadro clínico, ninguna enfermedad como tal, ¿sí? Porque depende del sistema inmunitario. El sistema inmunitario va a regular la infección. Entonces, quiere decir que es una infección oportunista. Una infección que cuando el sistema inmunitario está deprimido, está comprometido, ya sea por una situación infecciosa, como el caso del VIH, como en el HTLV, la infección por virus que son inmunosupresores, o por otras situaciones, por ejemplo, enfermedades crónicas como tuberculosis, desnutrición crónica o cáncer. Entonces, en estas circunstancias en las que el sistema inmunitario no puede responder adecuadamente contra el parásito, sí va a provocar una enfermedad severa, ¿sí? Y por otro lado, es importante el Toxoplasma gondii porque provoca enfermedad en el recién nacido o incluso puede provocar la muerte del producto cuando la mujer está embarazada, ¿sí? Entonces, es importante esta parasitosis, justamente la van a volver a ver ustedes cuando lleven ginecobstetricia y van a volver a tocar el tema porque la toxoplasmosis se transmite por vía vertical de la madre al niño a través de la circulación transplacentaria. El niño, en el recién nacido, puede provocar la enfermedad pero tan severa. Ustedes van a ver, la siguiente clase van a hablar de toxoplasmosis congénita, que por eso es una enfermedad que se vigila durante el embarazo. Entonces, este parásito, Toxoplasma gondii, hemos dicho, tiene los zoitos, los famosos zoitos, que algunas veces se van a llamar taquizoitos, otras veces se van a llamar bradizoitos, ¿no? Estos zoitos son productos de un tipo de reproducción asexuada, ¿sí? Que va a ocurrir en el hospedador intermediario. El parásito tiene una reproducción sexuada y asexuada de manera alternada. La reproducción sexuada, ya les había dicho, ocurre en los félidos o en los felinos o en el gato, específicamente en el medio doméstico, ¿sí? Y es un tipo de reproducción por singamia en la que hay fecundación del gameto macho al gameto hembra, ¿sí? Si ustedes recuerdan la clase de Cryptosporidium, los que han venido a mi clase, yo les había dicho que los gametos en los apicomplexas solo van a formarse a partir de un merozoito.
¿verdad? Un merozoito que es producto de la merogonia. Por lo tanto, ya ustedes están asumiendo que en el gato ocurre la merogonia y ocurre la gametogonia, ¿sí? Luego, en el hospedador intermediario, entre ellos el hombre y varios otros animales también, la reproducción asexuada va a ser por endodiogenia, ¿no? Estos zoitos, taquizoitos o bradizoitos, se van a reproducir por endodiogenia. El parásito tiene diferentes formas biológicas infectantes. Esa es otra de las razones por la cual Toxoplasma gondii es tan frecuente y es tan prevalente, ¿sí? No tiene una sola forma infectante ni tiene un solo mecanismo de infección. Tiene diferentes mecanismos de infección y tiene diferentes formas infectantes. Aquí les pongo las formas infectantes: los ooquistes, los taquizoitos y los quistes tisulares que albergan a los bradizoitos. Aquí en la imagen ustedes pueden ver a los zoitos, ¿no? No podemos diferenciar al taquizoito y al bradizoito, morfológicamente son iguales, ¿no? Y tienen la forma de arco, ¿sí? La forma de arco o una forma de media luna. De ahí viene el nombre de toxoplasma. Toxón viene del griego arco. Entonces, esta forma característica de los zoitos es propia del taquizoito y del bradizoito. Tiene la forma de arco y por lo tanto en uno de los extremos está el complejo apical que le va a permitir y le va a favorecer en la invasión celular. Esta es una fotografía de un quiste tisular. El quiste tisular alberga en su interior a los bradizoitos. Si ustedes escuchan taquizoito, el prefijo taqui hace referencia a rápido, por lo tanto los taquizoitos son de reproducción rápida, y bradi hace el prefijo quiere decir lento y por lo tanto hace referencia a que son de reproducción lenta, ¿sí? Taquizoitos, bradizoitos. Y finalmente los ooquistes, estos ooquistes son expulsados en las heces de los animales, de los hospedadores definitivos, del gato, y tienen que madurar o desarrollar a los esporozoitos en su interior en el medio ambiente. ¿Sí? Bien, el ooquiste mide aproximadamente entre 10 y 12 micrómetros, es de una forma ligeramente ovoide y contiene en su interior a 2 esporoquistes que van a desarrollar cada uno a 4 esporozoitos. Este es un ooquiste inmaduro. Para llegar a tener 2 esporoquistes y dentro de cada uno 4 esporozoitos, tiene que pasar por el medio ambiente. Por lo tanto, el gato no elimina formas infectantes. Las formas infectantes se desarrollan en el medio ambiente. Las temperaturas más altas, lugares más cálidos, templados y cálidos, favorecen a la maduración del ooquiste, o sea, a la formación de los esporozoitos. En una temperatura tropical, puede tardar entre 2 a 3 días en madurar y a ese proceso se llama esporulación, ¿sí? Y en una temperatura más fría, temperaturas más frías como las de nuestro medio, en La Paz, puede tardar incluso más días, entre 14 y 21 días. Esa puede ser una de las razones por las que la toxoplasmosis, a pesar de ser cosmopolita, es más frecuente en zonas tropicales, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, están en las heces del hospedador definitivo y para ser infecciosos necesitan esporular en el medio ambiente, ¿sí? Este es el taquizoito o bradizoito, ¿no? Normalmente, en general, podemos llamar zoito, ¿sí? Y tiene la característica de tener la forma de arco, tiene el complejo apical, que le va a permitir adherirse a las células, ¿no? Y es una forma de reproducción que se reproduce asexualmente. Y es una forma invasiva del parásito, es la forma que va a llegar a invadir células para llegar a los tejidos del hospedador intermediario. Los taquizoitos van a estar en las células polimorfonucleares, en las células del sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Y van a estar en el torrente sanguíneo. En cambio, los bradizoitos, que aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, los bradizoitos están dentro de los quistes tisulares,
¿sí? Y se están reproduciendo asexualmente por endoidogenia o endopoligenia de manera sexual, pero de manera lenta, ¿sí? Y se caracterizan porque están en los tejidos. Un quiste tisular puede llegar a medir entre 10 y 200 micrómetros. Es una célula como tal que ha sido invadida por un zoito donde ha empezado una reproducción asexual lenta y se ha llenado de bradizoitos. Fíjense, dice que puede tener alrededor de 1000 bradizoitos un quiste tisular, pero se rodea de una membrana delgada, elástica, y puede permanecer en los tejidos. ¿En qué tejidos permanece de preferencia el quiste tisular de Toxoplasma gondii? Principalmente en el sistema nervioso central, en el cerebro, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en la retina. Aquí he olvidado poner, pero en la retina, en el globo ocular a nivel de la retina, ¿sí? Entonces, dice aquí, los bradizoitos son morfológicamente idénticos a los taquizoitos, pero lógicamente, si yo les muestro, voy a volver a la diapositiva, si yo les muestro esto en una célula del sistema fagocítico mononuclear, o aquí hay sangre, entonces asumo que este es un taquizoito porque está en las células del sistema fagocítico mononuclear. Si yo veo esto, agrupados los zoitos en un quiste, y esto lo puedo ver solamente en una biopsia, ¿sí? Y veo muchos, entonces son bradizoitos, ¿sí? Entonces, empezamos a ver un poco el ciclo biológico, ¿sí? En el hospedador definitivo van a ocurrir dos fases del ciclo biológico. La fase esquizogónica, que ya ustedes la hemos visto cuando hemos visto Cryptosporidium, pero vamos a repasar un poco ahora, y la fase gamogónica o gametogónica, que es la formación de los gametos y la posterior fecundación. Estas dos fases ocurren en las células en los enterocitos de los félidos, del gato, y por eso también se denomina ciclo enteroepitelial, ¿sí? Ciclo enteroepitelial, y ocurre en el hospedador definitivo, ¿sí? Y hemos dicho que van a eliminar los ooquistes, ¿no? Los ooquistes van a ser eliminados con las heces del gato, y esta fase de esporulación, ¿sí? De esporulación, donde se van a formar los esporozoitos, va a ocurrir en el medio ambiente, no en el hospedador, ¿sí? Estas fases de proliferación, donde hay abundante proliferación de zoitos, ocurren en el hospedador intermediario, donde en las células del sistema fagocitario mononuclear, ¿sí? O que los zoitos pueden invadir cualquier célula, ¿sí? Cualquier célula excepto eritrocitos y osteocitos. La fase quística también están dentro de las células, pero ya formando un quiste tisular y donde están los bradizoitos, ¿sí? Y además sabemos que estas formas son de reproducción lenta. Y estas formas, la fase quística, los quistes tisulares, son los responsables de que una persona o un animal, ave o mamífero, permanezca infectado toda su vida, ¿sí? Toda su vida. Pueden en algún momento reventar estos quistes y liberarse los bradizoitos, van a ir a infectar otra célula. Yo sé que hasta el momento les debe parecer chino el ciclo biológico, pero lo vamos a repasar lentamente ahora, ¿sí? Hay un hospedador definitivo, ¿no? El gato en el medio doméstico y otros félidos en el medio selvático. Nosotros no hablamos de ellos porque la transmisión al hombre ocurre en el medio doméstico. Y varios hospedadores intermediarios, entre ellos aves y mamíferos. Y ojo, aquí no están todos, ¿verdad? Aquí he querido poner a aquellos que el hombre puede utilizar en su cadena alimenticia. El hombre puede, bueno, comemos, ¿no? Una de las cosas que más comemos pollo, comemos vaca, comemos carne de cerdo, ¿no? Comemos pato, no comemos ratón, obviamente, pero lo he puesto aquí porque voy a explicar el ciclo biológico entre el gato y el ratón, ¿sí? El gato, el hospedador definitivo en el ciclo doméstico, y en el ciclo doméstico, el gato, ¿qué puede encontrar para comer? ¿No? El gato es un animal, es un depredador. Por lo tanto, ¿qué va a encontrar para comer? Va a encontrar a los roedores y a pequeñas aves que va a cazar, ¿no? Los gatos son cazadores. Entonces,
estos animales hospedadores intermediarios van a tener en sus tejidos a los quistes tisulares, ¿sí? Entonces, seguimos con el gato que se come un ratón. El ratón es la presa, tiene en sus tejidos al quiste tisular, y como ustedes pueden ver, el quiste tisular es ingerido por el gato y libera a los zoitos, a los bradizoitos, en la luz del intestino delgado del gato. A ese nivel, los zoitos, los bradizoitos tienen un complejo apical, tienen receptores de membrana en los enterocitos del intestino del gato o de los félidos. Invaden los enterocitos, forman una vacuola parasitófora que evita la destrucción del parásito, modifica la funcionalidad del enterocito en el intestino del gato y empieza la reproducción asexual por esquizogonia, ¿sí? O sea, a partir del zoito, del bradizoito, se va a formar un esquizonte, inicialmente un trofozoito y después un esquizonte. Un esquizonte que va a formar unas decenas de merozoitos. Recuerden, el producto de la esquizogonia es la formación de merozoitos. Los merozoitos se liberan del enterocito, el enterocito hace apoptosis, se liberan del enterocito y tienen receptores de membrana en los mismos enterocitos. Por lo tanto, se localizan en el receptor de membrana e invaden otro enterocito. Recuerden que el enterocito no tiene capacidad fagocítica. Por lo tanto, si no fuera el complejo apical, no habría forma de invadir a la célula. El parásito dentro, recuerden, el merozoito tiene la capacidad de diferenciarse en gametocitos, en macrogametocitos y en microgametocitos. Los macrogametocitos son los gametocitos hembra y los microgametocitos son los gametocitos macho. Estos gametocitos van a madurar para formar los gametos, ¿sí? ¿Hay alguien que está con el micrófono? Por favor, a mi coanfitriona lo silencia. Entonces, estos macrogametos y microgametos están listos para la fecundación. Entonces, la fecundación va a dar lugar a la reproducción sexual por singamia, ¿sí? Sale el microgameto y va a buscar por quimiotaxis una célula con el macrogameto y la fecunda. Se ha habido la gametogonia o la gamogonia y se ha formado el cigoto. El cigoto se rodea de una membrana y se forma el ooquiste. El ooquiste se libera de la célula y sale a la luz del intestino y por lo tanto va a ser expulsado en las deposiciones del gato, ¿sí? Merogonia o esquizogonia, gamogonia o gametogonia, ¿sí? Reproducción asexual, reproducción sexual. ¿Quién va a dar lugar a los gametocitos? Solamente los merozoitos. Por eso tiene que haber estas dos fases en el hospedador definitivo. Y a este ciclo le llamamos ciclo enteroepitelial, ¿sí? Ciclo enteroepitelial. Apunten, muchachos, porque yo sé que le está sacando foto a las diapositivas, pero las diapositivas casi no tienen letras. Así que mucha concentración aquí, ¿sí? La gametogonia va a dar como producto de la fecundación al ooquiste. Este ooquiste sale con las heces del gato, pero no son infectantes, porque tienen que desarrollar o esporular en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, en el medio ambiente, el ooquiste va a desarrollar dentro a 2 esporoquistes y cada esporoquiste a 4 esporozoitos. Este proceso va a depender de la temperatura y necesita sí o sí de oxígeno en el medio ambiente, por eso no madura en el intestino del gato. Necesita una temperatura ambiental, ¿sí? Que hemos dicho que cuando es mayor va a ser más rápido y cuando es menor va a ser más lento, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque el gato sí elimina quistes en sus heces, pero no son infectantes, ¿sí? Pero ¿qué puede pasar? El gato normalmente tiene su arena, ¿no? O tiene un lugar donde defeca. Los gatos buscan un lugar donde defecar y vuelven a este lugar. Entonces,
En el transcurso de 2 a 3 días, estos zooquistes inmaduros van a ser maduros y por lo tanto el gato se va a contaminar su pelo y se va a contaminar su boca porque se lame el pelo con ooquistes maduros, pero no porque él los elimine. El gato se lame la región anal, ¿verdad? Pero en ese momento, si ha defecado y se ha lamado la región anal, los ooquistes no son infectantes. ¿Sí? Aquí esta flecha está mal, debería venir desde aquí. Esta flecha debería venir del ooquiste maduro, que también puede ser una forma infectante para el gato. El gato se puede reinfectar con los mismos ooquistes que ha eliminado y luego han madurado en el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo en el que el parásito no es intracelular y desarrolla en el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa con los animales, el hospedador intermediario, que en este caso hemos puesto de ejemplo al ratón? El ratón, recuerden que los ratones son coprófagos, ¿no? Se van alimentando de heces y por lo tanto van a encontrar las heces de los gatos donde ya hay ooquistes maduros y se van a infectar por la ingesta de estos ooquistes maduros, ¿no? Lo mismo los pajaritos, las palomas, recuerden que se van a alimentar de estas heces ya secas, donde van a encontrar los zooquistes. Los zooquistes maduros pueden permanecer en el medio ambiente durante meses, ¿sí? Durante aproximadamente 4 a 5 meses pueden permanecer en el medio ambiente. Entonces, el ratón ingiere los zooquistes maduros en las heces del gato, ¿sí? Y estos zooquistes maduros van a llegar también al tubo digestivo del roedor o de cualquier otro hospedador intermediario. Van a liberar a los esporozoitos. Recuerden que el ooquiste tiene esporozoitos. Estos esporozoitos van a invadir también las células epiteliales del intestino, los enterocitos. Pero no solo van a invadir a los enterocitos, ahí va a jugar un rol muy importante las células del sistema fagocítico mononuclear, que sí tienen capacidad fagocítica, por lo tanto, los van a fagocitar. En la célula entérica se puede multiplicar rápidamente el esporozoito y se van a formar los taquizoitos. Salen y las células del sistema fagocítico mononuclear las fagocitan. Entonces, ¿dónde ocurre realmente la proliferación, esa fase proliferativa del parásito? En las células del sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? ¿Dónde se van a formar la vacuola parasitófora? El parásito forma esta vacuola parasitófora a la que deberían adherirse los lisosomas del macrófago para provocar el estallido celular y de esta manera eliminar al parásito. Pero el parásito modifica la función de la célula e inhibe la adherencia de los lisosomas a la vacuola. Por lo tanto, la célula no estalla y dentro de la célula se va a formar, van a empezar a multiplicarse rápidamente los taquizoitos. La virtud de las células del sistema fagocítico mononuclear es que pueden pasar hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, gracias a estas células del sistema fagocítico mononuclear, llegan al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo van a ser llevados a diferentes tejidos, entre ellos de elección, hemos dicho, sistema nervioso central, músculo esquelético y el globo ocular y preferentemente la retina. En estos lugares, el parásito se va a este lugar, en el hospedador intermediario. ¿Por qué? Porque debe buscar la manera de evadir la respuesta inmunitaria. En estos lugares la respuesta inmunitaria es menor y por lo tanto el parásito no tiene la posibilidad de ser eliminado a este nivel. ¿Sí? No tiene la posibilidad de ser eliminado a este nivel. Entonces, una forma de evasión de la respuesta inmunitaria es justamente ir a estos tejidos donde hay menor, recuerden, la retina tiene poca, casi no tiene irrigación, lo mismo a nivel del músculo esquelético, por lo tanto, va a haber una buena protección del parásito en un quiste tisular que se rodea de una membrana, pero además que está en un lugar donde la respuesta inmunitaria no es efectiva.
Entonces, a este nivel, a este primer momento, cuando está en las células del sistema fagocítico mononuclear, el parásito se expone al sistema inmunitario. El macrófago lo presenta al sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario, que seguramente el doctor Martínez les va a hablar mucho mejor de aquello, no, la respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos T, principalmente los T helper 1, los T helper 17, son las que van a responder en este momento. Y van a estimular a los linfocitos B para que estos luego se conviertan en células plasmáticas y por lo tanto generen anticuerpos. Entonces, este primer momento va a ser de exposición a la respuesta inmunitaria, pero en este momento no hay exposición a la respuesta inmunitaria porque están ocultos. Pero, ¿qué pasa si un quiste tisular se revienta en el tejido y libera a los bradizoiditos? Estos también podrían alcanzar otras células, entre ellas a las células del sistema fagocitario mononuclear. Pero el sistema inmunitario no puede eliminar al quiste, pero sí cuando estos salen al medio extracelular, a los zoitos los va a eliminar la respuesta humoral. Y a ese equilibrio en el que el parásito no es eliminado totalmente del organismo, permanece infectando crónicamente el organismo, pero el sistema inmunitario evita las reinfecciones y las reactivaciones, se llama inmunidad concomitante. Y esa inmunidad concomitante es la responsable de que muchos de nosotros infectados con Toxoplasma gondii no tengamos ningún síntoma en este momento, ¿sí? Entonces, aquí se cierra el ciclo, ¿no? El gato va a comer algún animal infectado, desde un roedor o un pajarito, una paloma, que va a estar infectado con estos quistes tisulares y se cierra el ciclo. Pero ojo, el gato se puede infectar también con los ooquistes maduros, ¿sí? Puede no comer carne, no ser un animal depredador, pero pueden las heces del gato haber ooquistes maduros y se puede infectar y cumplir el mismo ciclo. Pero además, en el gato también va a haber un ciclo tisular donde se van a formar los quistes tisulares, y por lo tanto el gato no solo es hospedador definitivo, sino también es denominado un hospedador completo, porque además de ser un hospedador definitivo, cumple el rol de hospedador intermediario. En síntesis, ese es el ciclo biológico del parásito. Tiene algunas cositas, yo no lo he elaborado esto, tiene algunas cositas que yo las he aclarado y que además en el texto del doctor Martínez está bien claro, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿verdad? El roedor o el ave pequeña, porque obviamente el gato no va a matar un pollo, ¿no? Tal vez en el campo sí, pero un animal pequeño va a ser la presa del gato y se va a infectar de esa forma. Aquí el ciclo enteroepitelial que lo hemos explicado ya bien, y salen los ooquistes inmaduros en las heces, maduran aquí dice, fíjense, 24 horas, 24 a 72 horas es un promedio. ¿Por qué es importante saber esto? Porque sabemos que la arena del gato, si está limpia por 24 a 48 horas y yo la cambio cada cierto tiempo, en ese lapso de tiempo, entonces normalmente no tendrían por qué haber quistes maduros en la arena del gato. Sí, algo interesante que quería comentarles aquí es que hay varios estudios sobre de neurociencia en realidad, sobre la relación que hay entre Toxoplasma gondii y sus hospedadores intermediarios, principalmente los roedores. Sí, ustedes pueden ver la foto, es una foto, no está montada, no es mía, la he bajado del internet, pero pueden ver cómo un roedor aquí normalmente no le teme para nada a su depredador, ¿no? Él es la presa y él es su depredador, pero no le teme. Los estudios de neurociencia sugieren y han demostrado que Toxoplasma gondii genera una alteración neurológica en el hospedador que le va a hacer como que perder el miedo al gato. Entonces se enfrenta a su depredador. Y el parásito, gracias a esto, el parásito logra que el hospedador definitivo se infecte, ¿sí? Entonces, esto
no es tema de estudio para nosotros, porque nosotros no somos veterinarios, ¿verdad? Pero esto garantizaría que siempre el ciclo sea permanente, ¿verdad? Porque normalmente un roedor tiene que temerle a un gato y tiene que huir del gato, pero el parásito alteraría ese comportamiento en el roedor, que más bien se enfrenta al animal y el animal lo caza, obviamente el gato lo caza y se infecta. Recuerden ustedes, no sé si alguna vez han visto cazar a un gato, a un pájaro, a una paloma, a un mismo ratón. El gato lo que hace en realidad es, ¿no? Lo muerde, lo suelta, lo muerde, lo suelta, deja que corra, vuelve. Entonces, en realidad, muchas veces ni siquiera se lo comen, ¿no? Pero ya al masticarlo, ¿no? En el músculo hay abundantes cantidades de quistes tisulares y así es como se infecta. Entonces, este es el ciclo entre animales, ¿no? El gato, que se puede comer pequeños animales. Entre los animales, fíjense, pueden haber aves que son depredadoras de otros pequeños mamíferos o al revés. Entonces, entre ellos puede haber transmisión también. ¿Por qué? Por los quistes tisulares, ¿no? Ellos no eliminan ooquistes, pero los quistes tisulares son infectantes, entonces entre ellos puede haber infección. Las heces del gato pueden llegar a contaminar la hierba, y en la hierba quedarse los ooquistes maduros, y esa hierba va a ser la fuente de infección, o el agua, por ejemplo, va a ser la fuente de infección para varios animales domésticos, ¿no? Aquí están corderos, ganado bovino, ganado porcino, ¿no? Conejos y lo muy frecuente en nuestra dieta, las aves, ¿verdad? Las gallinas. Entonces, todos estos animales, ¿cómo se van a infectar? Se van a infectar porque justamente en la hierba o en el agua van a haber ooquistes de maduros que provienen de la contaminación fecal de los gatos, ¿sí? ¿Y qué van a desarrollar en su musculatura estos animales? Los quistes tisulares, ¿sí? Y hemos dicho que los quistes tisulares son infectantes, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre, ¿cómo se va a infectar? Aquí la pregunta es esa, ¿cómo se infecta el hombre? ¿Sí? El hombre efectivamente se puede infectar por consumir alimentos o agua contaminada con ooquistes maduros que provienen de las heces del gato. Si yo tengo un gato y no lo cuido y este gato va al techo, caza animalitos, vuelve infectado, defeca en su arena yo no lo cuido, tengo 2, 3, 4, 5 días y le están saliendo moscas a la arena y obviamente los quistes ya están maduros, entonces yo al tocar estas arenas también me puedo contaminar las manos y luego contaminar mis alimentos, ¿sí? Entonces, una forma de infección es esa, pero de hecho ya les digo que no es la más frecuente. La forma más frecuente de infección para el hombre es la ingesta de carne insuficientemente cocida que contiene a los quistes tisulares. Porque aquí es uno el responsable, el gato, pero aquí son muchos animales que tienen, y los quistes son microscópicos, no tienen la apariencia, por ejemplo, de los quistes de Taenia solium o de Taenia saginata, que son macroscópicos. Aquí los quistes son microscópicos, ¿no? Y excepto los vegetarianos, todos alguna vez hemos comido estos animales, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Que comamos esta carne insuficientemente cocida. Si nosotros vamos a una de las primeras diapositivas que les he mostrado, ¿dónde había mayor prevalencia? Francia, Inglaterra, Alemania, lugares que tienen la costumbre y el hábito de comer la carne insuficientemente cocida. En nuestro medio, de ahí viene el término inglés, ¿verdad? Si ustedes van a un lugar, dicen, ¿qué término de qué es su carne? Dices, bien cocida, término medio, término inglés, ¿sí? El término inglés está bien rojita, la carne casi dice y está poco cocida, ¿verdad? Entonces, esa carne insuficientemente cocida tiene los quistes viables. Y de hecho, ese es el mecanismo de infección más frecuente para adquirir la toxoplasmosis, ¿sí? Entonces, por eso es que no está asociado solamente a la falta de agua potable, a la precariedad, a la falta de saneamiento ambiental. De hecho, los países más desarrollados tienen altas prevalencias por este mecanismo, ¿sí? En nuestro medio hay bastante, en La Paz hay, pero en Santa Cruz es el lugar donde más hay. Una razón puede ser la temperatura que favorece el desarrollo de los zooquistes, y la otra es que en Santa Cruz hay un buen hábito de comer carne y la carne se la come poco cocida, ¿sí? Entonces, la gente se infecta por ingerir carne insuficientemente cocida de cualquiera de estos animales, que son los domésticos, ¿sí?
Y hemos dicho por ingerir alimentos contaminados con ooquistes, ¿sí? Pero no es el único mecanismo, los únicos mecanismos de infección, ¿sí? Aquí la forma infectante es el ooquiste maduro y aquí el quiste tisular. Y yo les había puesto, cuando he puesto las formas infectantes, que había una tercera forma infectante, que es el taquizoíto. El taquizoíto también es una forma infectante cuando la mujer está embarazada y está cursando con la infección. El taquizoíto puede atravesar la barrera placentaria y llegar a infectar al producto, al embrión o al feto, y provocar toxoplasmosis congénita. Entonces, este es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque se puede evitar, pero es difícil de detectar. Ustedes lo van a ver bien en la siguiente clase. ¿Cuál es la condición imprescindible para que haya transmisión congénita? Si la forma infectante son los taquizoítos, la condición imprescindible para que haya transmisión congénita es que la mujer, obviamente está embarazada, tiene una infección aguda en la que está desarrollando taquizoítos en la sangre. Recuerden que solo la infección aguda, voy a volverme al pasado, la infección aguda, solo en la infección aguda hay taquizoítos en sangre. Ya cuando la infección se hace crónica, pasan a los tejidos y se forman los quistes tisulares. Y si los quistes tisulares revientan, el sistema inmunitario evita que estos lleguen a la sangre. Por lo tanto, solo habrá transmisión congénita si hay primoinfección. Palabra clave, primoinfección. Quiere decir que es el primer contacto del parásito con la persona y por lo tanto hay fase aguda. Una persona solamente puede tener una primoinfección y no se infecta más, no se puede reinfectar más, porque el hecho de tener a los quistes tisulares en los músculos y en otros lugares está induciendo la respuesta inmunitaria, de modo que la respuesta inmunitaria evita no solo que estos quistes se reactiven, sino que una persona se reinfecte. ¿Sí? Entonces, recuerdan, y les dice, es una infección oportunista. ¿Qué pasa en la persona que tiene una infección por VIH o tiene una enfermedad inmunosupresora o está tomando, por ejemplo, inmunosupresores? Baja la respuesta inmunitaria, los quistes tisulares están siempre ahí y estos se reactivan. Y si hay eso, es que se ha roto esa inmunidad concomitante y a ese estado de premonición, a esa inmunidad concomitante en la que el quiste no puede ser eliminado, el parásito no puede ser eliminado, pero tampoco se reactiva y tampoco se reinfecta a la persona, se llama estado de premonición. ¿Y cuándo se rompe el estado de premonición? Cuando una persona se inmunodeprime. Por lo tanto, ahí se puede reactivar la infección. ¿Sí? Otras formas menos frecuentes de transmisión al hombre son, por ejemplo, que una persona tenga toxoplasmosis crónica, tiene a los parásitos en sus tejidos y esta persona sea un donante de órgano. Digamos, está en el corazón, ha muerto, va a donar su corazón y le trasplantamos un corazón con quistes tisulares. El problema es que el receptor está inmunodeprimido y en él se puede reactivar la infección. Y menos frecuente todavía la transfusión sanguínea porque la persona tiene que estar en fase aguda, porque igual ocurre por taquizoítos. ¿Sí? Entonces, aquí el gato, con su ciclo, el gato no tiene aquí ningún problema, el gato no es el problema, el problema somos las personas, porque el gato caza, tiene sus presas, se infecta y luego este ciclo se cumple normalmente. Una cosa que debo decirles es que también los estudios demuestran que los gatos más pequeños, las crías, los cachorros, son los que más cantidades de ooquistes eliminan en sus heces. ¿Por qué? Porque igual que en los hospedadores intermediarios en el gato, el sistema inmunitario va regulando la infección y en un momento ya no tiene ooquistes en sus heces el gato adulto. ¿Sí? Entonces este ciclo ocurre, pero ¿qué pasa cuando el gato contamina los pastizales, los animales se infectan y nosotros nos infectamos a partir de los animales? O estos mismos quistes quistes van a contaminar los alimentos, el agua que vamos a beber, o más aún, las arenas que van a entrar en contacto con nosotros.
¿no? El gato puede tener ooquistes en su pelaje y nosotros, ¿no? Hay gente que besa al gato, lo besa en su pelo, lo besa en su hocico y por lo tanto, de esa manera también se puede infectar. ¿Sí? Nuevamente un resumen. Animales, ¿no? Los selváticos, los domésticos, el gato, aquí hospedadores definitivos y aquí hospedadores intermediarios. El hombre es un hospedador intermediario. El hombre es un hospedador intermediario accidental, porque el hombre no va a diseminar las formas infectantes, el hombre interrumpe el ciclo biológico. Llega el quiste tisular a sus tejidos y nadie se va a comer al hombre para continuar el ciclo biológico. Estos sí son hospedadores intermediarios no accidentales porque van a dar lugar a la continuidad del ciclo biológico. El hombre, por lo tanto, no es reservorio de Toxoplasma gondii, el hombre, por lo tanto, no es fuente de infección de Toxoplasma gondii. La mujer embarazada puede transmitir al producto, pero la mujer embarazada tiene que estar además con toxoplasmosis aguda. Entonces, ya para terminar, creo que he entrado dentro de la hora, ¿sí? Vamos a repasar los mecanismos de infección. El gato elimina en sus heces los zooquistes, que no son maduros, que tienen que madurar en un par de días en el medio ambiente. Y estos zooquistes pueden llegar a contaminar el agua y por lo tanto la ingesta de agua contaminada con zooquistes maduros de Toxoplasma gondii va a ser un mecanismo de infección y obviamente aquí tiene que ver contaminación fecal con las heces del gato, ¿verdad? Es poco frecuente, ¿por qué? Porque recuerden, los gatos no son pues como los perros que están en la calle, ¿no? Pero sí puede ocurrir. Luego la ingesta de vegetales crudos contaminados con zooquistes, ya les he dicho a mis alumnos, no me sirve como mecanismo de infección ingesta de alimentos, tienen que ser específicos y aquí está la especificidad. Ingesta de vegetales crudos contaminados con zooquistes maduros del parásito, ¿no? Y lo mismo, tiene que ver contaminación fecal por heces de gato. La ingesta de otros alimentos contaminados con zooquistes maduros, pero por vectores mecánicos. ¿Qué pasa si yo dejo la arena ahí días, ¿no? Está húmeda, está olorosa. Vienen los vectores mecánicos, se paran sobre las heces del gato y transportan en sus patas a los zooquistes maduros, se posan sobre tu marraquetita, sobre tu manzanita y luego tú comes eso y te infectas, ¿sí? Estos son alimentos contaminados por vectores mecánicos. Luego el contacto directo con los gatos. ¿Qué pasa si yo tengo mi gato, está infectado, va a su arena, se contamina con sus propios zooquistes, luego yo lo acaricio, ¿no? Contamino mis manos con zooquistes y eso va a contaminar los alimentos que luego yo voy a ingerir, ¿sí? Ojo que aquí no hay mecanismo ano, mano, boca, ¿sí? Olvídense de eso para este tema. No hay mecanismo ano, mano, boca. Las manos juegan un rol importante porque tienen contacto con los gatos, ¿sí? Lo mismo puede ser el gato se lame su pelaje, ¿no? Y lleva a su hocico los zooquistes y pues nosotros le damos un beso en el hocico, nos lame y por lo tanto nos contamina y obviamente nos infectamos por este mecanismo, ¿sí? A través de la lamida del gato. Y finalmente, la manipulación sin precaución, o sea, sin guantes, de la tierra o arena de los gatos donde ellos defecan, ¿verdad? Entonces, si yo voy a cambiar esta arena, estoy disponiéndola para tirarla y para poner otra, ahí me contamino las manos, no me lavo las manos, como con las manos contaminadas y me infecto, ¿sí? Hay muchos mecanismos de infección relacionados al gato y a los zooquistes que eliminan sus heces, pero ya les dije que no son los más importantes. De hecho, no tiene la culpa el gato. La culpa, si ustedes ven, la tiene el hombre por no beber agua hervida, por no lavar sus vegetales, por no cubrir sus alimentos de los vectores mecánicos, por no cambiar la arena del gato frecuentemente y por manipularla sin precaución. O sea, aquí el culpable es el hombre, no el gato. Los mecanismos de infección relacionados a los quistes tisulares que están en los animales que son parte de nuestra dieta, ¿no? Ahí he puesto los más frecuentes, son los que más consumimos, ¿verdad? Entonces, este es el principal mecanismo de infección. Ingesta de carne cruda o insuficientemente cocida, infectada con quistes tisulares de Toxoplasma gondii, ¿sí? Aquí, ojo, está infectada la carne, no está contaminada, ¿sí? Infectada con quistes tisulares de Toxoplasma gondii. Entonces, la condición aquí es que la carne tiene que estar insuficientemente cocida, ¿sí? El gato, de hecho, se infecta
por este mecanismo también, ¿verdad? Porque es por carnivorismo. Luego, la manipulación de carne, principalmente la carne molida, en las cocinas, en los mataderos, ¿no? El quiste no se ve, por lo tanto la gente manipula la carne, se contamina las manos con quistes tisulares y luego se mete la mano a la boca para comer o se mete la mano a la boca porque quiere y se infecta con quistes tisulares, ¿sí? Por eso es que aquí un grupo de riesgo son los carniceros, ¿no? Que están manipulando constantemente carne, ¿no? Pero ojo, no es porque estén comiendo la carne, sino porque la están manipulando. Por eso aquí muy importante, lo van a ver también cuando hablen con el doctor Martínez, les va a dar las medidas de profilaxis y demás, es que es un hábito adecuado a utilizar unos utensilios para la carne y otros utensilios para los vegetales que se comen crudos. Y menos frecuente, hemos dicho, ¿no? La donación de órganos, porque estos pueden tener quistes tisulares y por lo tanto se trasplanta órganos infectados de una persona a otra y el problema es que esta persona, el receptor está inmunodeprimido. Entonces, si la donación, el trasplante es planificado, es importante hacerle a la persona, al donante, una serología para toxoplasmosis y ver si está infectado. Y obviamente ustedes me dirán, pero yo tengo un donador, me va a donar un riñón, y si tiene toxoplasma gondii, no por eso va a dejar de ser donador. No, él puede hacer tratamiento y podemos eliminar al parásito. Y finalmente, la infección por taquizoitos. Los taquizoitos, hemos dicho, están en el torrente sanguíneo, están en la fase aguda, están en la primoinfección, no olviden aquello, y están en las células del sistema fagocítico mononuclear. Por lo tanto, ¿cuándo habrá infección por taquizoitos? Por ejemplo, cuando hay transfusiones sanguíneas, pero es poco frecuente. ¿Por qué? Porque en una etapa aguda puede haber fiebre. Una persona con fiebre no puede donar sangre, ¿sí? Entonces, es poco frecuente, pero puede ocurrir. Y lo que sí es importante es la transmisión vertical, ¿no? La transmisión que ocurre de la mujer embarazada al producto, embrión o feto. Pero para que ocurra esto, tiene que haber primoinfección. O sea, la mujer tiene que estar cursando por su embarazo y a su vez por una infección aguda, por una primoinfección por toxoplasma gondii, ¿sí? Solo así hay taquizoitos en la sangre y solo así los taquizoitos pueden llegar a pasar la barrera placentaria. Algo que también lo van a repasar con el doctor Martínez en la siguiente clase es que la transmisión vertical no ocurre en todas las mujeres embarazadas positivas, o sea, en todas aquellas que están pasando por una fase aguda. La tasa de transmisión es variable, es alta, entonces la toxoplasmosis es alta, pero es variable, pero puede estar entre 10 a 30%, quiere decir que 1 a 3 de cada 10 mujeres embarazadas con primoinfección pueden transmitir la infección a sus hijos, ¿sí? O a sus productos, ¿sí? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque, primeramente, en las primeras etapas del embarazo no hay una circulación materno-fetal bien establecida, materno-embrionaria bien establecida, ¿verdad? Por lo tanto, al no haber esa circulación bien establecida, no hay forma de que los taquizoitos pasen. Luego se forma la barrera placentaria, y esta barrera placentaria es gruesa, y de todos modos es una barrera protectora, por lo tanto, no siempre permite el paso de los taquizoitos. Algunas veces sí podrá pasar y otras veces no. ¿Y cuándo sí podrá ocurrir? Cuando la mujer esté embarazada en su último trimestre y tiene una primoinfección en su último trimestre, es más probable que ocurra la transmisión. ¿Por qué? Porque ustedes por embriología lo conocen. La barrera placentaria se va adelgazando, se hace una membrana delgada por donde es mucho más fácil el paso de los taquizoitos hacia la circulación fetal. Lo van a ver muy bien esto en la siguiente clase, es complejo. La siguiente clase es sobre la clínica y sobre el manejo principalmente de la mujer embarazada y de la persona con VIH-Sida y toxoplasmosis. Y bueno, hemos terminado la parte de generalidades, ciclo biológico, ciclo de transmisión y mecanismos de infección de toxoplasma gondii. Ya saben que pueden prender sus micrófonos y pueden hacer sus preguntas o las pueden poner en el chat. Me gustaría más que prendan sus micrófonos y así podemos por lo menos escucharlos. Bien, a ver, dice.
La transmisión de la mujer embarazada al feto sería por vía transplacentaria, claro, esa es la vía. La vía es la transplacentaria. El mecanismo es transmisión vertical, la vía es transplacentaria. ¿Algo más, jóvenes? Doctora, buenas tardes. Hola. Adelante. El ciclo enteroepitelial, entonces llegaría a ser desde esquizogonia hasta cigoto, ¿verdad, doctora? Exactamente. El ciclo enteroepitelial es desde que ocurre la ingesta, ya sea de bradizoitos en el quiste tisular o de esporozoitos en el esporoquiste, ocurre la merogonia o esquizogonia, se forman los merozoitos y estos son los que dan lugar a los gametocitos y finalmente la gametogonia o gamogonia. ¿Sí? El ciclo enteroepitelial es todo el ciclo en el hospedador definitivo, que es el gato, e involucra reproducción asexual, que es la esquizogonia, y reproducción sexual, que es la gametogonia por singamia. Muchas gracias, doctor. Buena pregunta, Reymar. Dice, ¿por qué un cuadro? ¿Por qué cuando? ¿Por qué cuando un hospedador intermediario, mamífero, se infecta con quistes tisulares, no elimina quistes en sus heces? Porque es otra buena pregunta. La esquizogonia, en principio, y después la gamogonia, solo ocurre en las células entéricas del intestino de los félidos. No hay, es por la especificidad de especie, no hay probabilidad de que el parásito progrese hacia esquizogonia en los enterocitos de los mamíferos o del hombre. Solo puede progresar a la esquizogonia y posteriormente a la gametogonia en las células entéricas del gato. Por eso decimos que tiene alta especificidad de especie para el hospedador definitivo y baja especificidad de especie para el hospedador intermediario, porque pueden ser muchos, ¿sí? Pero ¿por qué es tan específico para el hospedador definitivo? Porque solo en esas células puede ocurrir la esquizogonia y finalmente la gametogonia. Entonces, el producto de la gametogonia es el ooquiste, ¿verdad? Por esas razones que no eliminan ooquistes los hospedadores intermediarios, entre ellos el hombre, ¿sí? Solo ingresa el parásito, sistema fagocítico mononuclear, circulación, tejidos. Ese es el ciclo en el hospedador intermediario. Los ooquistes son resistentes al cloro, alcohol, detergentes. Los ooquistes son resistentes, pero no como en el caso de Cryptosporidium, ¿no? El caso de Cryptosporidium tiene mayor resistencia al cloro. Son resistentes a la desecación, pero no a la irradiación directa con luz ultravioleta. Pueden permanecer por meses, pero siempre y cuando haya un grado mínimo de humedad, por lo menos, ¿sí? Pero, ojo, cuando yo voy a lavar, por ejemplo, mis vegetales, así le ponga cloro o así le ponga yodo al agua para lavar vegetales, hemos dicho, para los parásitos no es suficiente sumergir como para las bacterias y los virus. Para los parásitos hay que hacer un lavado físico-químico. O sea, pongo el desinfectante y además cepillo, froto los vegetales y las verduras, ¿sí? Porque son grandes. Dice, cuando los bradizoitos se liberan en el hospedador intermediario al llegar al sistema fagocítico mononuclear, se transforman en taquizoitos y continúan su ciclo hasta quiste tisular. Exactamente. Entran los bradizoitos en el quiste tisular, se transforman en taquizoitos, se multiplican rápidamente, van a la circulación, al tejido y otra vez bradizoitos. Fíjense que el parásito puede cumplir su ciclo sin pasar por el ciclo enteroepitelial. O sea, el ciclo puede continuar sin pasar por el ciclo enteroepitelial. Y esto ocurre ¿por qué? Por el consumo de carne. ¿Alguien quiere decir algo? Dice, ¿cuál es el mecanismo de infección más importante para el gato? El mecanismo de infección más importante para el gato es el carnivorismo, o sea que es un depredador, va a encontrar una presa, normalmente un roedor o una ave pequeña infectada, se lo
lo mastica, no necesariamente se lo come y se infecta de esa forma, ¿no? Entonces, el carnivorismo como tal, no son depredadores los gatos. Ahora, ¿cómo más se puede infectar un gato? No necesariamente puede decir, ustedes pueden decir, mi gato jamás sale de la casa, mi gato no conoce el techo, mi gato nunca ha tenido contacto con un ratón, por lo tanto, imposible que esté infectado. Sí, siempre y cuando ustedes no le den carne cruda. Si ustedes le dan hígados de pollo crudo, ¿no? Hígados de res crudo, le dan carne cruda, ¿no? Le dan las famosas menudencias crudas, el gato igual se va a infectar, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, muchachos. Entonces, estamos dentro de la hora adecuada. No hay más preguntas. Bueno, aquí hay una, es la última que voy a responder. Dice, ¿con qué productos de limpieza podemos lavar los pisos, ya que los gatos pueden transportar los quistes en sus patas? Con hipoclorito de sodio, ¿sí? Pueden lavar con hipoclorito de sodio, pueden lavar con detergente, ¿sí? No son altamente resistentes a estos productos. Lavar y frotar. Bien, muchachos, entonces nos vemos conmigo en las plazas. Por favor, en el chat pónganme el grupo al que pertenecen antes de que se vayan. Tengo 97 participantes. Pónganme en el chat el grupo, no me pongan nombres, solamente el grupo al que